Bienvenidos, queridos amigos, a este lunes 13 de julio. Hoy en Colombia es lunes festivo. Hace poco el gobierno nacional decretó que el 9 de julio es una fiesta no solamente religiosa, que la celebramos en la iglesia desde siempre, sino que el gobierno ahora le dio un tinte celebrativo nacional. ¿Por qué? Porque el 9 de julio es el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Entonces, como aquí en Colombia los festivos entre semana se celebran el lunes siguiente, o sea hoy, para favorecer el descanso del fin de semana, el sábado, el domingo y el lunes. En palabras técnicas, hoy estamos celebrando una extensión de la fiesta de nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. A ella nuestro homenaje de veneración, la queremos, ha protegido nuestra patria de tantas calamidades, ha protegido al pueblo colombiano de tantos problemas y ella es la que ha sostenido nuestra tierra de tantas situaciones adversas que últimamente, sobre todo últimamente, han golpeado fuertemente nuestra tierra. Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros y condúcenos a los pies del Maestro, a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Bienvenidos, queridos amigos, y comenzamos diciendo, como bien lo entona esta alabanza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Y comenzamos esta semana diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu alimento, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Estamos a los pies del Maestro. Bien, y yo les pido que no se me cansen. Estamos estudiando la historia de la iglesia, estamos conociendo puntos súper importantes de el desarrollo de nuestra fe. Estamos en el siglo XVIII, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero en el estudio, el siglo XVIII es un siglo supremamente importante que nos ocupa y que marca la historia de nuestra iglesia. Entonces no se me cansen, yo sé que hay elementos un poco técnicos, pero estoy tratando de ser lo más sucinto, lo más claro posible para que tengamos presentes estos hitos que marcan la historia de la fe. Entonces en el siglo XVIII comienza la Revolución Francesa. Todos hemos escuchado esa revolución que marcó no solamente para la iglesia, sino para los estados, para la geopolítica, marcó un punto de inflexión súper importante para toda Europa y prácticamente pues para todo el mundo a nivel geográfico, a nivel político, a nivel de los estados, a nivel social, a nivel filosófico, a nivel religioso. Esa Revolución Francesa fue la respuesta de las clases más populares de Francia como respuesta a la opresión,
a la injusticia que había por parte de las dos clases dominantes en Francia, los burgueses, la clase rica, y también el poder del clero, el poder de la iglesia. Entonces podemos decir que en Francia había esas tres clases, esos tres poderes: el poder superior, que era el poder de la burguesía, de los ricos, de los potentados, y muy a la par con ese primer poder había un segundo poder muy a la par, que era el clero, que era la iglesia, con algunos cardenales, unos obispos, algunos sacerdotes que se lucraban también de los diezmos de los pobres y estaban muy de la mano con la gente rica. A la clase superior y al clero pues no les exigían impuestos, o si se los exigían eran más bien pocos y bajitos. Entonces eso enardeció, eso prendió digámoslo vulgarmente, prendió el mecho. ¿Qué quiere decir prendió el mecho? Quiere decir que encendió los ánimos, se caldearon los ánimos por parte de la clase popular, del proletariado, de los trabajadores, de las familias, y entonces empezó la revolución en el año de 1789. Eso se vivió en un cuarto de siglo, de 1789 a 1815, y Francia estuvo en el primer plano de la vida del mundo. Esa revolución francesa, en sus momentos álgidos, trató de eliminar toda huella cristiana de la vida social, y esa revolución fue crucial para el cristianismo y para la iglesia. Puede parecer un poco extraño, un poco paradójico, pero el rey Luis XVI empezó esa revolución. Por eso digo, puede parecer extraño, porque el rey era uno de los objetos de la revolución. Hacia él se encaminaron los revolucionarios y toda la clase trabajadora, pero fue Luis XVI y los representantes de los estados, es decir, la clase alta, el clero y la clase baja, los que empezaron la revolución de una forma muy, muy particular. La empezaron con una procesión, con cirio en mano. Empezó esa revolución que daría como resultado un cambio impresionante a nivel social. Esto sucedió el 4 de mayo de 1789. Y en esas manifestaciones se radicalizó un proceso revolucionario, adoptando una actitud cada vez más agresiva hacia la iglesia, hacia los cardenales, hacia los sacerdotes, hacia la institución eclesial, y hubo una represión contra la iglesia. Y entonces el rey Luis XVI, quien había convocado antes una renovación eclesial, el rey, imagínense ustedes, queridos amigos, el rey promoviendo una renovación eclesial para que los cardenales, los sacerdotes se separaran de la autoridad del Papa. Y entonces hubo muchos que no quisieron adoptar esa posición rebelde hacia el Papa y se quedaron a favor del Papa, y hubo muchos que se acercaron a la autoridad del rey, y empezó entonces un grupo que podemos llamar una iglesia galicana, no anglicana. El anglicanismo fue en Inglaterra. Estamos hablando del galicanismo, y el galicanismo fue un grupo de sacerdotes, de obispos, inclusive algunos cardenales, que para evitar la persecución del rey y de la gente, adoptaron entonces una obediencia al rey, separándose
del Papa y de su autoridad. Entonces el gallicanismo fue una separación de la autoridad del Papa y esas doctrinas de Bossuet que habíamos mencionado hace algunos podcasts. Esas doctrinas de Bossuet fueron las que imperaron en la iglesia en Francia. Era la misma iglesia católica, pero se hizo llamar ese grupo el gallicanismo. Sacerdotes, obispos, cardenales, muchos fieles que por temor a la represión se alejaron de la obediencia al Papa y empezaron a tener una religión casi que por su cuenta, supeditada a esa iglesia, digámoslo así, del rey. Entonces, si el Papa nombraba a algún obispo o algún cardenal, tenía que consultar con el rey. Si el Papa hacía alguna reforma en lo litúrgico o alguna disposición, tenía que consultar con el rey. Inclusive muchos bienes muebles e inmuebles, muchos territorios, casas, templos, fueron enajenados, expropiados por el rey. Y allí empezó una represión hacia la iglesia. Estamos hablando entonces en el comienzo de la Revolución Francesa. A los sacerdotes que se confesaron gallicanistas o cercanos al rey, les tocó hacer un juramento de fidelidad a la nueva constitución política. Los que no quisieron firmar fueron echados de Francia y algunos de ellos, algunos no, muchos, fueron martirizados. El Papa Pío VI prohibió ese juramento y excomulgó a los sacerdotes que hicieron ese juramento al rey y a la constitución política, a esa constitución civil, alejándose pues de la autoridad del Papa. Entonces hubo un cisma que se abrió entre sacerdotes, entre curas juramentados y curas no juramentados. Hubo muchas amenazas a los sacerdotes. El rey Luis XVI, el mismo que empezó y que patrocinó toda esta revolución, fue ajusticiado en la guillotina el 21 de enero de 1793. ¿Por qué fue ajusticiado? Porque se abolió la monarquía. Luis XVI prácticamente fue el último rey que tuvo Francia, el reino francés. Luis XVI fue ajusticiado en la guillotina por inclusive uno de los más revoltosos, casi que dio un golpe de estado a la monarquía, que se llamó Robespierre. Y ese Robespierre fue una persona muy siniestra. Empezó como un soldado y fue escalando en rebeldía, en vías de hecho, y provocó entonces la persecución al rey. El rey Luis XVI, en vista que ya todo estaba perdido para él, se disfrazó de una persona del común, de un trabajador, con su esposa que se llamaba María Antonieta. María Antonieta era austríaca, una duquesa de Austria, y se casó a los 14 años con Luis XVI. Y esa María Antonieta fue una mujer muy terrible, le gustaba mucho la fiesta, el desorden, y eso quería imponer sus vanidades y sus caprichos, pero el pueblo no se aguantó eso. Y por Robespierre, del que les hablo, él fue el que enardeció los ánimos del pueblo y salieron prácticamente a buscar al rey, y como no lo encontraron, estaba él escabulléndose rumbo a otra región. Los encontraron a ellos disfrazados de casi de mendigos para poder mimetizarse, camuflarse en medio de la gente. Los capturaron, les hicieron un juicio y ambos, Luis XVI y María Antonieta, fueron guillotinados, les volaron la cabeza el 21 de enero de 1793. Y todo eso desencadenó en unas revueltas tremendas. ¿Cómo será que hasta el calendario fue sustituido por un
calendario republicano. Entró entonces la diosa razón en la Catedral de Notre Dame el 10 de noviembre de 1793. Y la institución por Robespierre, del quien les hablo, dio el culto al Ser Supremo. No era Dios, era prácticamente la razón, el ser humano. Y esto empezó en la mismísima Catedral de Notre Dame, bellísima catedral, el inicio de la obra descristianizadora, porque prácticamente allí tuvo un auge la masonería y todo el atentado contra la fe, contra las imágenes religiosas. Hubo un furor tremendo contra las imágenes, contra el crucifijo, y en Notre Dame empezó todo eso. Caramba, fueron años muy tremendos, como se dan cuenta. De eso seguiremos hablando en el próximo podcast, porque ahora, caramba, me estoy pasando mucho. Lo más importante de este programa es la palabra de Dios. Vamos entonces a meditar el Santo Evangelio, la primera lectura de Isaías en el día de hoy. Bueno, un saludo. Aquí me están escribiendo, padre, qué datos tan interesantes. Yo les digo que esto lo había yo estudiado muy grosso modo, abuelo de pájaro, muy rápidamente, pero deteniéndome en la lectura, en la historia de la iglesia, en este movimiento secular y en la historia. Estas son cosas muy impresionantes. Y le doy gracias a Dios porque la iglesia siempre se ha mantenido firme, estable, a pesar de todo esto. Gracias a Dios por la historia, y a ustedes, gracias porque están atentos, y gracias a Graciela porque está escribiéndome y me dice, padre, qué datos tan interesantes. Bueno, lo más interesante viene a continuación, Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Vuestras solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, yo cierro los ojos. Aunque multipliquen sus oraciones y plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar el bien. Busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, querida Graciela, desde la ciudad de Fusagasugá, ciudad jardín de Colombia, aquí en Cundinamarca. Bendiciones para su merced linda y su familia. Bueno, esta palabra de Dios, sí que es fuerte. Así comienza el profeta Isaías. Dios nuestro Señor, que está completamente en desacuerdo con un montón de rituales, de ritos, de oraciones, de sacrificios.
que son completamente hipócritas y vacíos, porque el pueblo de Israel casi que está con una esquizofrenia espiritual. ¿Esquizofrenia por qué? Porque entre semana acusan, maltratan a la gente, maltratan al huérfano, se aprovechan de la viuda, oprimen a los pobres, son corruptos, pero el fin de semana, sobre todo el sábado, ahí sí con las manos levantadas ofreciendo sacrificios a Dios nuestro Señor. Y el Señor dice: yo no quiero ese tipo de cosas. Esos son cultos vacíos, y mucho cuidado, porque a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Llenos de oraciones, de novenas, de santos rosarios, de Eucaristía, de confesión, de todo, pero nuestro corazón sigue allí injusto con el pobre, con el oprimido, con el agraviado. Seguimos aprovechándonos de la persona pobre, seguimos diciendo mentiras, seguimos en nuestro mundo ficticio y con una esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia, ¿por qué? Vuelvo y les digo, porque a veces somos muy piadosos, pero qué cosa para rezar y hacer plegarias, pero en la vida real, Dios mío, hay que tenerle miedo a esa persona por su chisme, por su maldad, por sus malas acciones, por obrar mal. Aquí el Señor ya nos regala la solución. Aprendan a obrar bien, lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Ese es el verdadero culto que Dios quiere. Claro, una liturgia sincera, viva, coherente. Eso que hacemos en el templo, eso que nosotros oramos, debemos vivirlo allá en la calle, en la casa, con los pobres, compartiendo con los más necesitados, amando la verdad, no aprovechándose de los que están vulnerables. Ese es el verdadero culto de Dios. A veces le dicen a uno: padre, ¿qué oración puedo yo hacer? ¿Qué oración me recomienda para que me salga este contrato? Hombre, no hay una oración como tal. Simplemente usted ponga ese contrato en manos de Dios, y si este contrato está dirigido al bienestar de los pobres, a la honra de Dios, al progreso de los enfermos, de los pobres, de la sociedad, muy seguramente ese contrato puede salir beneficiado. Pero eso sí, no se te olvide de cumplir con lo que estás prometiendo. Es que no hay una oración para uno ganarse la lotería, no. De pronto ni siquiera te la vas a ganar por más oraciones que hagas, porque Dios sabe muy bien que tu corazón se puede desviar con esas turgentes sumas de dinero. Entonces, más que hacer oración para una y otra cosa, la oración hay que hacerla, pero debe ir acompañada de una coherente vida, de un amor por la verdad, de un amor por los pobres, de la misericordia de Dios. De lo contrario, todo eso se convierte en ritos superficiales, en cosas que no tienen sentido. Que el Señor les bendiga y les proteja en este comienzo de semana. Y ora mucho, claro que sí, ven a la Santa Misa desde luego, pero eso debe ser vivido y celebrado allá en la calle. ¿De acuerdo? Que tengan un lindo día, un lunes festivo provechoso. Un abrazo para todos. Amén.